El Evangelio según San Mateo en el capítulo 16. Y quiero leer del verso 13 al verso 19. Y como siempre le hablo a los hermanos, ¿verdad? De nuestra congregación. Toda esta palabra es bien conocida de todos nosotros aquí, ¿verdad? Y quizás de donde quiera que usted me mira, también usted ya conozca esta palabra. Pero que queremos, ¿verdad? Leerla y meditar un poquito en ella. Y ver que el Señor nos enseñe por medio de esta palabra. Así que la leemos honrando al Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Mateo 16, 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Tuya la gloria, la alabanza, la adoración. Te doy gracias porque siempre nos hablas por medio de tu palabra. Bendice, Señor, a los hermanos donde quiera que se encuentren, Dios de los cielos, allá en sus hogares. Dios amado, quizás, Señor, en algún trabajo, ahí, Señor, donde ellos se encuentran, que esta palabra pueda llegar y que pueda, Dios de los cielos, aleluya, hacer el efecto que tiene que ser en la vida de los hermanos y todos aquellos que nos miran por las redes sociales. Gracias te doy, enséñanos tu palabra para que cada día hagamos tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias, Dios de los cielos. Amén y amén. Bien, póngase cómodo allí donde se encuentra, ¿verdad? Espero que ya tenga todo ahí en la mesa o donde usted está, para que no se tenga que estar levantando a buscar más café, ¿verdad? Y que pueda estar atento escuchando la poderosa palabra del Señor. Y tengo un pequeño temita, ¿verdad?, para esta tarde, y el tema es el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Creo que todos aquellos que son redimidos por medio de la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad?, los que se arrepintieron de sus pecados, los que se han arrepentido de sus pecados y buscaron la alianza de Cristo Jesús, vinieron a Cristo Jesús arrepentidos, pero arrepentidos de verdad, como dice la palabra, arrepentidos y convertidos. Son verdad de donde se compone la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Hay una iglesia aquí en la tierra que tiene una labor para hacer y que tiene un dueño, ¿verdad? Las iglesias, ¿verdad?, que son lavadas y redimidas por la sangre de Cristo Jesús, los pastores no son los dueños, ¿verdad? Ni los que se llaman ser apóstoles, que no hay apóstoles en este tiempo, pues por la Biblia no hay. O sea, las denominaciones dicen que hay apóstoles, pero por la Biblia aquí no hay apóstoles, se acabaron. El último fue el apóstol Pablo, y todavía dice que como un abortivo, que no merecía ser un apóstol. Y creo que los apóstoles que ahora dicen ser, no creo que no hay ni uno que se pueda poner los zapatos del apóstol Pablo. No creo que se pueda ponerlo. No resucitan ni una mosca. ¿Ok? Continuar, ¿verdad?, sanar enfermedades. O por ahí vi a uno de los famosos apóstoles diciendo ser apóstol. Yo, el apóstol tal, le ordeno al coronavirus, se va ahora. El coronavirus ni se mosquea, porque el coronavirus no le tiene miedo a esos tipos de apóstoles, le tiene miedo a la sangre de Cristo Jesús. Sí, amén. A la iglesia redimida con su sangre. Por eso mi tema es, ¿verdad?,
El poder de la iglesia. Hay una iglesia aquí en la tierra investida del poder de lo alto, que es la iglesia de Cristo Jesús. Hay gente que dice, y yo respeto las opiniones de las personas, cada quien es libre de decir lo que quiera decir, pero hay gente que dice, no, que el diablo está metido en la iglesia de Cristo Jesús, no, que la mundanalidad está metida en la iglesia de Cristo. La iglesia que es de Cristo Jesús, el diablo no la puede manejar, no puede, es de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice, ¿quién los arrebatará de mi mano? ¿Okay? Hay una iglesia que es comprada con la sangre de Cristo Jesús y que está investida del poder de lo alto. Así que no hay tal iglesia de Cristo Jesús que la maneje el diablo. No, la iglesia de Cristo Jesús no la maneja el diablo. La iglesia de Cristo Jesús está investida del poder de lo alto y está aquí en la tierra. Y Cristo viene por esa iglesia. Hay una iglesia, les tengo una noticia a todos los que me miran por las redes sociales. Hay una iglesia que cuando la trompeta suene se va a levantar. Es esa iglesia que no es manejada por los demonios, que no es manejada por las emociones, ni por los que se dicen ser profetas ni apóstolos. Es una iglesia que está aquí en la tierra y que intercede y que ora y que se mantiene firme y que es fiel a Dios y que es fiel a su misericordia, a su amor, a su señorío. Está aquí en la iglesia. Es una iglesia que está protegida con el poder de lo alto. Está aquí en la tierra. Cuando la gente dice, el diablo está manejando la iglesia, es que la iglesia ha perdido esto, es que la iglesia ha perdido lo otro, es que la iglesia se mundanalizó, es que la iglesia... Bueno, X iglesia, pero la iglesia de Cristo Jesús sigue viva y con poder y en avivamiento y haciendo la voluntad de Dios, y es la que hace la diferencia aquí en la tierra. Hay un grupo de redimidos lavados con la sangre de Cristo Jesús, investidos del poder de lo alto. Es la iglesia del Señor, la que no le tiene miedo a nada, la que se mantiene firme, la que se mantiene fiel en estos días. Yo me he quedado sorprendido. Yo he tenido experiencias en estos últimos días de hermanos que componen la iglesia de Cristo Jesús, que me están llamando y que están orando, preguntándome cómo yo estoy y que si cómo están los hermanos y que si cuándo se van a abrir los templos, que quieren venir a la iglesia, que están desesperados por congregarse y que están mandando las ofrendas. Y no para el pastor, porque hay gente que dice que el pastor se agarra los diezmos, que el pastor está gordo. Gracias a Dios no estoy tan gordo. ¿Verdad? Y preguntando a dónde mandan las ofrendas. No porque le quieren dar al pastor, sino que se sienten que si no lo hacen, hay una necesidad en ellos de hacerlo, porque son parte de la iglesia de Cristo Jesús. Quieren hacerlo. Es la iglesia del Señor. Y yo digo, gracias Señor, porque tienes una iglesia aquí en la tierra y que se compone no de Iglesia Visión Divina, de muchas iglesias aquí en el área y en todo el mundo. Está la iglesia de Cristo Jesús, es la que se va a levantar el día que la trompeta suene. Pero también hay un grupo de hermanos de las iglesias, y no de Visión Divina, también digo, solamente de todas las iglesias, que este tiempo que están sin congregarse, pues es para ellos como una vacación. Y dicen, uff, qué bueno que no hay iglesia, qué bueno que ahora no tengo que ofrendar, qué bueno que ahora no tengo que diezmar, qué bueno que no tengo que orar, que no tengo que estar malistando para ir a la iglesia, porque si no, ¿qué dirán de mí? Por eso estaba yendo y ahora qué bueno que me puedo quedar, y andan para allá en paseos. Ni fu ni fa. ¿Ok? Entonces, pero hay una iglesia que es la iglesia que está investida de poder. Si tú eres de la iglesia de Cristo Jesús, investida de poder, tú tienes que estar tranquilo. La iglesia del Señor, estoy aquí para dar una palabra y para decirle a los hermanos que la iglesia de Cristo Jesús no ha perdido ningún poder, que sigue siendo la misma iglesia de Cristo Jesús con el mismo poder
con el mismo, aleluya, con los mismos características y con la misma protección del poder de lo alto. A veces nosotros no miramos los milagros, a veces no los decimos, pero de cuántas el Señor nos ha guardado, Sí, amén. de cuántas el Señor nos ha librado. Gloria a Dios. Lógicamente que hay dispensaciones y hay tiempo. Así que yo le quiero hablar en esta tarde acerca de la iglesia de Cristo Jesús, el poder de la iglesia, porque esto pretendo con esta palabra motivarlo a usted a seguir hacia adelante, a seguir luchando, a seguir batallando, ¿verdad? Ya que en las iglesias, ¿verdad? Entra de todo, pero dentro de la iglesia hay una parte de hermanos que componen la iglesia de Cristo Jesús, porque la iglesia no son las cuatro paredes, somos los que hemos recibido a Cristo Jesús. Entonces, y no podemos nosotros decir que la iglesia de Cristo Jesús que la está manejando el enemigo, o que ha caído en enfriamiento, porque el predicador dice, es que la iglesia esto ha venido porque la iglesia ha caído en enfriamiento, y la iglesia sigue estando firme, sigue yendo adelante. Cristo tiene una iglesia, la que compró con su sangre, la que el enemigo no puede tocar, la que los demonios le tienen pavor y temor. Esa iglesia está aquí, es la que hace la diferencia. Ahora aquí hay un grupo de gente que dice llamarse la iglesia de Cristo Jesús, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero le quiero hablar un poquito. Y escribí en un punto aquí que dice: la iglesia del Señor es aquella que Él compró con su propia sangre y la invistió de su poder. Y después de haberla investido de su poder y revestirla de su poder, la comisionó. Alguien que dice formar parte de la iglesia de Cristo Jesús sabe que Dios lo llamó y que Dios lo comisionó. Es decir, es esa gente que no se puede quedar tranquila y que si no está haciendo algo para la obra del Señor, pregunta qué es lo que debe de hacer para la obra del Señor, y sin que el pastor y sin que el ministro, como usted le quiera llamar, o el obispo, o como usted le quiera llamar, no le tiene que decir para él, para esa persona, ponerse a hacer, en primer lugar, guardarse para el Señor, ¿verdad? Porque hay que hermanos que dicen ser hermanos que hay que andarlos cuidando, hay que andarlos siguiendo, ¿verdad? Hay que andarlos aconsejando, hay que andarlos siguiendo, porque si no, va como, usted sabe. Pero el que es la iglesia del Señor se está guardando para Dios, aun cuando no se está congregando, se está guardando. Y sabe que hay una responsabilidad sobre sus hombros. Número uno, que Dios lo comisionó, que lo llamó para eso, para que vaya y lleve la palabra del Señor. Ahora es culto misionero. Hoy celebramos un culto misionero aquí en la iglesia. Y es una responsabilidad de la iglesia. Para eso Dios dejó la iglesia en la tierra, para que lleve su palabra, para que lleve el evangelio, para que predique el evangelio a aquellas personas que todavía no conocen de Cristo Jesús. Y le voy a dar una palabra ahí. Número uno, la iglesia que Él compró, la invistió de su poder. Y después que la invistió de su poder, la comisionó. Le dice, y de predicar el evangelio a toda criatura. Primera de Pedro capítulo 2. Quiero leer ahí. Ahí donde usted se encuentra, vaya y ayúdenme buscando Primera de Pedro. Y está en el capítulo 2, verso 4. Verso 4 al verso 10. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? Aquí nosotros vemos un punto interesante, ¿verdad? Esto tiene una relación que se lo voy a explicar ahorita, pero tiene una relación con los primeros textos que nosotros leímos.
Los primeros textos que nosotros leímos están hablando, el Señor Jesús dice que se presenta, ¿verdad?, a sus discípulos, se presenta a sus discípulos y les hace preguntas y les dice: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y ellos dicen: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, Elías, algunos Jeremías, algunos de los profetas. Era un concepto que tenía la gente acerca del ministerio de Cristo. Pero el Señor Jesús viene y se va más allá y les dice: ¿y vosotros quién dice o piensan que yo soy? Y dice que Pedro se adelantó a responder y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dio, ¿verdad?, esa respuesta al Señor Jesús, también le dio una palabra y le dice: y tú eres Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro quiere decir piedra, roca pequeña, piedra pequeña. Y sobre esta roca, dice después, edificaré la iglesia, la roca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, lo comisionó y lo invistió de poder, que es el principio de la iglesia, ¿verdad? Ahí hay puntos interesantes, que la iglesia tiene un fundamento. La iglesia investida de poder tiene un fundamento. No es la iglesia que está fundamentada en Pedro. Pedro fue la llave. Es bueno que usted entienda eso, lo que le dijo el Señor Jesús: sobre esta roca edificaré la iglesia, y lo comisionó, y tú eres Pedro, y las puertas, ¿verdad?, del Hades no prevalecerán. ¿Contra qué? Contra la iglesia. Es decir, que la iglesia del Señor no es aquella que está el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, y quiero leer del verso 13 al verso 19, y como siempre le hablo a los hermanos, ¿verdad?, de nuestra congregación. Toda esta palabra es bien conocida de todos nosotros aquí, ¿verdad? Y quizás de donde quiera que usted me mira, también usted ya conozca esta palabra, pero que queremos, ¿verdad?, leerla y meditar un poquito en ella y ver que el Señor nos enseñe por medio de esta palabra. Así que la leemos honrando al Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Mateo 16, 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Tuya la gloria, la alabanza, la adoración. Te doy gracias porque siempre nos hablas por medio de tu palabra. Bendice, Señor, a los hermanos donde quiera que se encuentren, Dios de los cielos, allá en sus hogares. Dios amado, quizás, Señor, en algún trabajo, ahí, Señor, donde ellos se encuentran, que esta palabra pueda llegar y que pueda, Dios de los cielos, aleluya, hacer el efecto que tiene que ser en la vida de los hermanos y todos aquellos que nos miran por las redes sociales. Gracias te doy, enséñanos tu palabra para que cada día hagamos tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias, Dios de los cielos. Amén y amén. Bien, póngase cómodo allí donde se encuentra, ¿verdad? Espero que ya tenga todo ahí en la mesa o donde usted está, para que no se tenga que estar levantando a buscar más café, ¿verdad? Y que pueda estar atento escuchando la poderosa
palabra del Señor. Y tengo un pequeño temita, ¿verdad?, para esta tarde, y el tema es el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Creo que todos aquellos que son redimidos por medio de la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad?, los que se arrepintieron de sus pecados, los que se han arrepentido de sus pecados y buscaron la alianza de Cristo Jesús, vinieron a Cristo Jesús arrepentidos, pero arrepentidos de verdad, como dice la palabra, arrepentidos y convertidos. Son verdad de donde se compone la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Hay una iglesia aquí en la tierra que tiene una labor para hacer y que tiene un dueño, ¿verdad? Las iglesias, ¿verdad?, que son lavadas y redimidas con la sangre de Cristo Jesús, los pastores no son los dueños, ¿verdad? Ni los que se llaman ser apóstoles, que no hay apóstoles en este tiempo, pues por la Biblia no hay. O sea, las denominaciones dicen que hay apóstoles, pero por la Biblia aquí no hay apóstoles, se acabaron. El último fue el apóstol Pablo, y todavía él dice que como un abortivo, que no merecía ser un apóstol. Y creo que los apóstoles que ahora dicen ser, no creo que no hay ni uno que se pueda poner los zapatos del apóstol Pablo. No creo que se pueda ponerlo. No resucitan ni una mosca. ¿Ok? Continuar, ¿verdad?, sanar enfermedades. Por ahí vi a uno de los famosos apóstoles diciendo ser apóstol. Yo, el apóstol tal, le ordeno al coronavirus, se va ahora. El coronavirus ni se mosquea, porque el coronavirus no le tiene miedo a esos tipos de apóstoles, le tiene miedo a la sangre de Cristo Jesús. Sí, amén. A la iglesia redimida con su sangre. Por eso mi tema es, ¿verdad?, el poder de la iglesia. Hay una iglesia aquí en la tierra investida del poder de lo alto, que es la iglesia de Cristo Jesús. Hay gente que dice, y yo respeto las opiniones de las personas, cada quien es libre de decir lo que quiera decir, pero hay gente que dice, no, que el diablo está metido en la iglesia de Cristo Jesús, no, que la mundanalidad está metida en la iglesia de Cristo. La iglesia que es de Cristo Jesús, el diablo no la puede manejar, no puede, es de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice, ¿quién los arrebatará de mi mano? Okay. Hay una iglesia que es comprada con la sangre de Cristo Jesús y que está investida del poder de lo alto. Así que no hay tal iglesia de Cristo Jesús que la maneje el diablo. No, la iglesia de Cristo Jesús no la maneja el diablo. La iglesia de Cristo Jesús está investida del poder de lo alto y está aquí en la tierra. Y Cristo viene por esa iglesia. Hay una iglesia, les tengo una noticia a todos los que me miran por las redes sociales. Hay una iglesia que cuando la trompeta suene se va a levantar. Es esa iglesia que no es manejada por los demonios, que no es manejada por las emociones, ni por los que se dicen ser profetas ni apóstoles. Es una iglesia que está aquí en la tierra y que intercede y que ora y que se mantiene firme y que es fiel a Dios y que es fiel a su misericordia, a su amor, a su señorío. Está aquí en la iglesia. Es una iglesia que está protegida con el poder de lo alto. Está aquí en la tierra. Cuando la gente dice, el diablo está manejando la iglesia, es que la iglesia ha perdido esto, es que la iglesia ha perdido lo otro, es que la iglesia se mundanalizó, es que la iglesia... Bueno, X iglesia, pero la iglesia de Cristo Jesús sigue viva y con poder y en avivamiento y haciendo la voluntad de Dios, y es la que hace la diferencia aquí en la tierra. Hay un grupo de redimidos lavados con la sangre de Cristo Jesús, investidos del poder de lo alto. Es la iglesia del Señor, la que no le tiene miedo a nada, la que se mantiene firme, la que se mantiene fiel en estos días. Yo me he quedado sorprendido. Yo he tenido experiencias en estos últimos días de hermanos que componen la iglesia de Cristo Jesús, que me están llamando y que están orando, preguntándome cómo yo estoy y que si cómo están los hermanos y que si cuándo se van a abrir los templos, que quieren venir a la iglesia, que están desesperados por congregarse,
y que están mandando las ofrendas. Y no para el pastor, porque hay gente que dice que el pastor se agarra los diezmos, que el pastor está gordo. Gracias a Dios no estoy tan gordo. ¿Verdad? Y preguntando a dónde mandan las ofrendas. No porque le quieren dar al pastor, sino que se sienten que si no lo hacen, hay una necesidad en ellos de hacerlo, porque son parte de la iglesia de Cristo Jesús. Quieren hacerlo. Es la iglesia del Señor. Y yo digo, gracias, Señor, porque tienes una iglesia aquí en la tierra. Y que se compone no de Iglesia Visión Divina, de muchas iglesias aquí en el área y en todo el mundo. Está la iglesia de Cristo Jesús, es la que se va a levantar el día que la trompeta suene. Pero también hay un grupo de hermanos de las iglesias, y no de Visión Divina, también digo, solamente de todas las iglesias, que este tiempo que están sin congregarse, pues es para ellos como una vacación. Y dicen, uff, qué bueno que no hay iglesia, qué bueno que ahora no tengo que ofrendar, qué bueno que ahora no tengo que diezmar, qué bueno que no tengo que orar, que no tengo que estar malistando para ir a la iglesia, porque si no, ¿qué dirán de mí? Por eso estaba yendo, y ahora qué bueno que me puedo quedar. Y andan para allá en paseos, ni fu ni fa. ¿Ok? Entonces, pero hay una iglesia que es la iglesia que está investida de poder. Si tú eres de la iglesia de Cristo Jesús, investida de poder, tú tienes que estar tranquilo. La iglesia del Señor, estoy aquí para dar una palabra y para decirle a los hermanos que la iglesia de Cristo Jesús no ha perdido ningún poder, que sigue siendo la misma iglesia de Cristo Jesús, con el mismo poder, con el mismo, aleluya, con los mismos características y con la misma protección del poder de lo alto. A veces nosotros no miramos los milagros, a veces no los decimos, pero de cuántas el Señor nos ha guardado, sí, amén. De cuántas el Señor nos ha librado. Gloria a Dios. Lógicamente que hay dispensaciones y hay tiempo. Así que yo le quiero hablar en esta tarde acerca de la iglesia de Cristo Jesús, el poder de la iglesia, porque esto pretendo con esta palabra motivarlo a usted a seguir hacia adelante, a seguir luchando, a seguir batallando, ¿verdad? Ya que en las iglesias, ¿verdad? Entra de todo, pero dentro de la iglesia hay una parte de hermanos que componen la iglesia de Cristo Jesús, porque la iglesia no son las cuatro paredes, somos los que hemos recibido a Cristo Jesús. Entonces, y no podemos nosotros decir que la iglesia de Cristo Jesús, que la está manejando el enemigo, o que ha caído en enfriamiento, porque el predicador dice, es que la iglesia no ha venido porque la iglesia ha caído en enfriamiento, y la iglesia sigue estando firme, sigue yendo adelante. Cristo tiene una iglesia, la que compró con su sangre, la que el enemigo no puede tocar, la que los demonios le tienen pavor y temor. Esa iglesia está aquí, es la que hace la diferencia. Ahora aquí hay un grupo de gente que dice llamarse la iglesia de Cristo Jesús. Esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero le quiero hablar un poquito. Y escribió en un punto aquí que dice: la iglesia del Señor es aquella que Él compró con su propia sangre y la invistió de su poder. Y después de haberla investido de su poder y revestirla de su poder, la comisionó. Alguien que dice formar parte de la iglesia de Cristo Jesús sabe que Dios lo llamó y que Dios lo comisionó. Es decir, es esa gente que no se puede quedar tranquila, y que si no está haciendo algo para la obra del Señor, pregunta qué es lo que debe de hacer para la obra del Señor, y sin que el pastor y sin que el ministro, como usted le quiera llamar, o el obispo, o como usted le quiera llamar, no le tiene que decir para él, para esa persona, ponerse a hacer, en primer lugar, guardarse para el Señor, ¿verdad? Porque hay que hermanos que dicen ser hermanos que hay que andarlos cuidando, hay que andarlos siguiendo, ¿verdad? Hay que andarlo aconsejando, hay que andarlo siguiendo, porque si no
va como usted sabe, pero lo que es la iglesia del Señor se está guardando para Dios, aún cuando no se está congregando, se está guardando y sabe que hay una responsabilidad sobre sus hombros. Número uno, que Dios lo comisionó, que lo llamó para eso, para que vaya y lleve la palabra del Señor. Ahora es culto misionero. Hoy celebramos un culto misionero aquí en la iglesia. Y es una responsabilidad de la iglesia. Para eso Dios dejó la iglesia en la tierra, para que lleve su palabra, para que lleve el evangelio, para que predique el evangelio a aquellas personas que todavía no conocen de Cristo Jesús. Y le voy a dar una palabra ahí. Número uno, la iglesia que él compró, la invistió de su poder. Y después que la invistió de su poder, la comisionó. Le dice, y de predicar el evangelio a toda criatura. Primera de Pedro capítulo 2. Quiero leer ahí. Ahí donde usted se encuentra, vaya y ayúdenme buscando Primera de Pedro. Aquí está. En el capítulo 2, verso 4. Verso 4 al verso 10. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? Aquí nosotros vemos un punto interesante, ¿verdad? Esto tiene una relación que se lo voy a explicar ahorita, pero tiene una relación con los primeros textos que nosotros leímos. Los primeros textos que nosotros leímos están hablando, el Señor Jesús dice que se presenta, ¿verdad?, a sus discípulos. Se presenta a sus discípulos y les hace preguntas y les dice, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y ellos dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, Elías, algunos Jeremías, algunos de los profetas. Era un concepto que tenía la gente acerca del ministerio de Cristo. Pero el Señor Jesús viene y se va más allá y les dice, ¿y vosotros quién dice o piensan que yo soy? Y dice que Pedro se adelantó a responder y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dio, ¿verdad?, esa respuesta al Señor Jesús, también le dio una palabra y le dice, y tú eres Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro quiere decir piedra, roca pequeña, piedra pequeña. Y sobre esta roca, dice después, edificaré la iglesia, la roca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, lo comisionó y lo invistió de poder, que es el principio de la iglesia, ¿verdad? Ahí hay puntos interesantes, que la iglesia tiene un fundamento. La iglesia investida de poder tiene un fundamento. No es la iglesia que está fundamentada en Pedro. Pedro fue la llave. Es bueno que usted entienda eso, lo que le dijo el Señor Jesús. Sobre esta roca edificaré la iglesia, y lo comisionó, y tú eres Pedro, y las puertas, ¿verdad?, del Hades no prevalecerán. ¿Contra qué? Contra la iglesia. Es decir, que la iglesia del Señor no es aquella que está a la defensiva. Usted sabe cuando debe estar a la defensiva, que si alguien viene y uno pelea. No, está a la ofensiva, porque está investida del poder. Es decir, que la iglesia, como es culto misionero, ¿verdad?, está supuesto a salir de las cuatro paredes sin temor y temblor, y salir y predicar el evangelio a los lugares donde se necesita predicar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted vaya y rompa las paredes y las puertas y avance, y otra cosa es que vengan donde usted y le rompa las paredes y entre. La iglesia está supuesta a ir, ¿verdad?, y predicar y llevar esta palabra, pero basada en un fundamento, en un principio. El fundamento de la iglesia se llama ¿cómo? Cristo Jesús. Él la compró por su sangre y Él la invistió
y Él la comisionó. Se lo voy a decir aquí por los textos que nosotros leímos ahorita, donde estábamos en Primera de Pedro. Dice, se lo voy a leer otra vez: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, si Pedro fuera el fundamento de la iglesia, no estaría escribiendo él esto. Él diría: acérquense a mí, que soy piedra viva, vengan y acérquense porque yo soy el fundamento. No está diciendo eso. Pedro lo está escribiendo. Es bueno aclarar esto, ¿verdad? Porque de repente nos puede estar viendo alguien ahí que está pensando que la iglesia debe estar fundada en el apóstol Pedro. Pero aquí, esta es la primera carta del apóstol Pedro a los dispersos, a la iglesia, ¿verdad? Y dice: acercaos a Él, piedra viva, o sea, al Señor Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego les dice a la iglesia, que esto es importante: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Mas vosotros pues, los que creéis en Él es precioso pero para los que creen, la piedra que pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual dice fueron también destinados. Verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí hay puntos interesantes. Uno de los puntos que ahí encontramos nosotros es que dice el mismo apóstol Pedro que el hecho de venir a Cristo Jesús, hemos venido a Él porque Él nos compró, dice, ¿verdad?, con su sangre, y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes que hay en el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ese es el trabajo de la iglesia. Una iglesia que Cristo la compra con su sangre, la inviste de poder, pero al mismo tiempo la comisiona. Déjeme darle un par de textos bíblicos más. Hechos capítulo 1, verso 4. Hechos 1, verso 4 y 5, hablando del poder de la iglesia. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para su iglesia. Son recomendaciones para la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? De estar seguros que estamos bajo la cobertura, aleluya, ¿verdad?, del poder de lo alto. Esto no es que porque pertenezco a X iglesia, que es que me da el derecho, que es que me... No, tenemos que estar seguros si estamos bajo ese señorío, bajo ese mandato, bajo esa misericordia. Dice: nadie se vaya de Jerusalén mientras no vayan investidos
del poder de lo alto que yo les anuncié que iba a venir sobre ustedes. Y el verso 8 le dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir poder y me van a ser testigos. La iglesia de Cristo Jesús es aquella que testifica de su poder. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Que testifica de su palabra, de su poder, amados hermanos. Quizás no que movamos montaña, pero de ese poder transformador. Amén. Que ha cambiado mi vida, que me ha transformado, que cambió la vida matrimonial, pues, Amén. que cambió la vida de los hijos, que nos sanó de tantas cosas que padecíamos, porque hay enfermedades que en realidad son enfermedades naturales, regulares, ¿verdad? Pero hay enfermedades que son enfermedades misteriosas del alma, que no nos dejan vivir en paz y en tranquilidad, que solamente el poder de lo alto nos puede liberar. De esas situaciones es que estoy hablando. Aleluya, gloria a Dios. Hay un punto más que le quiero dar. Aquí tengo los 3 puntitos importantes hablando del poder de la iglesia. Y este punto nos dice: creemos en una iglesia aquí en la tierra que se mueve con poder, con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Aparte de eso, Dios, ¿verdad?, dio a la iglesia armas que equipan de poder a la iglesia. Es decir, lo que le estaba diciendo, aquí en la iglesia, ¿verdad?, aquí en la tierra, perdón, Dios tiene su iglesia, está aquí en la tierra, no está volando en los aires, ni tampoco tiene alas, ni se compone la iglesia allá donde está la super iglesia y esa es la iglesia. No, hay una iglesia, para decirlo más, para no entrar en controversia, una iglesia universal de Cristo Jesús en la tierra. Esa iglesia universal se compone de todas las iglesias cristocéntricas que tienen como fundamento el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que se han arrepentido de sus pecados y se han convertido y llevan una vida agradable delante de Dios, y que obedecen a sus estatutos y a sus mandamientos, y que tienen claro el llamado de Dios en sus vidas. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir este punto número 2. Creemos en una iglesia aquí en la tierra que se mueve con poder, con la llenura del Espíritu Santo. Es decir, ¿verdad?, tenemos que anhelar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que el Espíritu Santo manifieste en nosotros el fruto del Espíritu: paz, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Es decir, debe de haber en nosotros esos cambios. Tal vez si no lo tenemos en un 100%, pero debemos de ser personas, ¿verdad?, que no nos aferramos a nuestro propio criterio. Las iglesias están llenas de gente que se aferran a sus propios criterios. Yo así soy, así me enseñó mi madre, así me enseñó mi padre, es que yo no me dejo de nadie, es que a mí nadie me mangonea, es que a mí nadie me dice, es que soy así, y así es como yo soy, y así lo haré, y así lo seguiré haciendo, es que yo soy cerrado de la mente. No, hay una iglesia que se mueve por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio del fruto del Espíritu. Debe de haber cambio, debe de haber características en aquellos que dicen ser, que son la iglesia de Cristo Jesús. Es como funciona. Es como funciona, ¿verdad? Y no solo eso, sino que dice, ¿verdad?, aparte de tener el Espíritu Santo, que se mueve por medio del Espíritu Santo, aparte de eso, Dios dio a la iglesia armas poderosas que equipan de poder a la iglesia. Mi tema en esta tarde es el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Creo con todo mi corazón que la iglesia de Cristo Jesús se mueve con poder, como dicen las alabanzas que cantamos, ¿verdad? Se mueve con poder. Y para que se mueva con poder tiene que estar regida por el Espíritu Santo de Dios, investida del poder de lo alto. Es la que la hace moverse. Y esta iglesia que es movida por el Espíritu Santo de Dios, nadie la detendrá, ni el coronavirus. Por eso usted no se asuste. Yo no le estoy diciendo que usted no tome las medidas de precaución y que sea negligente. Yo no estoy hablando de nada de eso, pero no es para que usted se llene de pánico, que esté atormentado. Si vienen las enfermedades, Billy Graham dice: ¿por qué se enferman los cristianos? Porque somos humanos. No para dar la gripe.
no va a dar las dos. Los grandes hombres de Dios se enfermaron. Eliseo se enfermó. Pablo vivía con un aguijón que no sabemos qué era. Algunos piensan que era la vista que le molestaba. Otros piensan que donde quiera que iba, como que la gracia de Dios no estaba, y como que a todos les gustaba a él abofetearlo donde quiera que llegaba. Le daban de bofetada. Y siendo un erudito, un tremendo hombre, criado a los pies de Gamaliel. ¿Y por qué Dios no se lo quitaba? Porque Dios es como hace. A Dios nadie le tiene que decir cómo hacer. Y si nos pone una enfermedad, pues esa enfermedad no nos quita la salvación, que es el precio más grande. Aunque le quiero advertir de todas maneras que Dios ha prometido bendecirnos también aquí en la tierra. Y creemos que si esa es la voluntad de Él, pues estamos en la voluntad de Él y nos cubrimos con su sangre. Pero hay una iglesia aquí en la tierra que se mueve con el poder del Espíritu Santo, y mi deber como parte de la iglesia de Cristo Jesús, no que soy la iglesia, soy la iglesia de Cristo Jesús, no, yo soy parte de la iglesia de Cristo Jesús por fe, porque tengo mucha fe, pero por fe. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero soy parte de la iglesia. Como parte de la iglesia de Cristo Jesús, debo de cubrirme con la sangre de Cristo Jesús. Debo de apelar a su misericordia. Debo de apelar a su cobertura. Que Él me cubra con su Santo Espíritu y me libre de cualquier enfermedad. Y no solo de enfermedades, amados hermanos, sino de muchas cosas que dañan nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra familia. Poderes satánicos allá afuera, pues usted piensa que no. Ahora vamos a meter a líos. Pero yo estaba viendo, a veces veo las redes sociales, y estaba viendo los planes del presidente de El Salvador, de Nayib Bukele, de darle a la gente $300, de que no paguen por 3 meses, buscando cómo ayudarlos, pues, o sea, en medio de una pandemia, que defiéndase quien pueda. Pero él buscaba cómo ayudarlos. Pero toda la gente no le importó la salud. Salieron a las calles y gritando que querían los $300, y otros decían, yo quiero ir a asaltar. Voy a decir, no, te damos 3 días, si no vamos a ir a asaltar. Y yo dije, francamente, habemos personas que no merecemos ciertas cosas. Es decir, en lugar de Nayib, yo decía, francamente, a Nayib El Salvador no se lo merece. Hablándolo no estoy hablando de política, pues no estoy hablando de política, pero no porque hay gente que no se merece. Mas sin embargo, Dios está ahí. Más sin embargo, Dios quiere hacer las cosas, quiere ayudar, quiere restaurar, quiere hacer, ¿verdad? Con nosotros, bendecirnos. Aunque no lo merezcamos, debemos de apelar por una cobertura para que Dios nos guarde, para que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que Dios nos transforme y sea Él obrando en nuestra vida, ¿verdad? Aunque no merezcamos muchas veces. Pero debemos de saber una cosa. Debemos de apelar a Dios por misericordia, y que Él nos guíe con su Santo Espíritu y con su protección. Pero aparte de eso, debemos de anhelar y entender que la iglesia de Cristo Jesús se compone de mucho más poder. Que Dios ha dotado a la iglesia de armas poderosas. Amén, aleluya. Armas poderosas. Y debemos de anhelar esas armas. Y voy a hablar siquiera de unas par de armas poderosas. Y escribí aquí, una de las armas poderosas es el poder de su palabra. El poder de su palabra. El poder de su palabra es para la iglesia, amados hermanos. Dios dejó su palabra para que la iglesia de Cristo Jesús lleve el mensaje de su palabra. Y por la palabra del Señor sean realizadas muchas cosas. En algunas ocasiones nosotros, si alguien dice algo, o los gobiernos, nosotros como que nos alegramos, pero cuanto más la palabra del Señor. En la palabra del Señor hay poder, aunque quizás usted no sé si lo entiende, pero yo veo muchos registros en la Biblia
que cuando Dios nos manda que nosotros usemos de su palabra, la palabra de Dios es una arma poderosa, que si nosotros, número uno, la obedecemos. El primer punto en cuanto a la palabra del Señor es ¿qué cosa? Obedecerla. Dios dejó su palabra, sus estatutos para que la iglesia, ¿qué cosa? La obedezca. La obedezca. Debemos de aprender a obedecer la palabra y hacer uso de la palabra, porque la palabra de Dios es una arma poderosa de la iglesia. Nadie, amados hermanos, los artistas de cine, dicen, usted que me mira por las redes sociales, los artistas de cine agarran la palabra de Dios para poner textos en sus películas. El mexicano que falleció muchos años dice, en el discurso que da en su excelencia, dice, porque ya sabes lo que dijo el humilde carpintero, amaos los unos a los otros. Lo saca como referencia para ponerle más adorno a su discurso. Pero eso es todo. Y encontramos nosotros tantos artistas que hacen uso de la palabra para adornar su discurso o para que su metáfora sea buena y no le saquen el provecho que debe de tener la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios se encierra el poder mismo de Dios. Y le voy a dar el efecto que tiene la palabra. La palabra de Dios tiene un efecto extraordinario y en la primera lo quiero leer en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Y quiero leer los primeros 8 versículos y miren lo que ahí dice. Y yo quiero que usted examine el poder que hay en la palabra. Y dice Ezequiel 37 verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ¿qué cosa? Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne cubrió la piel y cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ahí leemos nosotros una palabra interesantísima. Es una visión de alguna manera que Dios le da al profeta, a Ezequiel. Era la condición del pueblo de Israel, pero la visión que le da es que primero lo lleva y que explore y que mire la condición de un campo de huesos humanos que estaban por largo tiempo abandonados y desintegrados, totalmente secos en gran manera. Es decir, no había una probabilidad de vida, estaban más destruidos y más desorganizados que probabilidad de que vivan. Pero entonces el Señor le dice al profeta, ¿qué opinas, Ezequiel? ¿Crees que estos huesos pueden volver a agarrar forma y vivir? ¿Qué opinas? ¿Me pueden dar una palabra? Y me imagino que Ezequiel, por no ser como quizás, ¿verdad?, negativo, le dice, Señor, en realidad no tengo una palabra, pero tú lo sabes todo. Tú eres el que puede dar algo más acertado que yo. Pues bueno, le dice, pues yo te digo,
profetiza sobre esos huesos. Porque profetice, sí. Diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y viviréis. Y yo voy a poner en ustedes otra vez carne. Y los voy a llenar de carne esos huesos. Diles, huesos secos, que junten. Y pondré carne en ellos y pondré tendones y los cubriré de piel. Y otra vez van a ser un ejército. Profetízales, Ezequiel. Y dice que entonces hice como me fue mandado y dije, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y después que él dijo, huesos secos, oíd palabra de Jehová, dice que los huesos se juntaron todos y fueron cubiertos de piel. Y Ezequiel pudo tener una visión del poder que encierra la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay poder. Esa palabra fue dejada a la iglesia del Señor. Nadie tiene derecho de usarla, solo su iglesia. En ninguna otra gente funciona. En los artistas de cine no funciona. No funciona la palabra. Ellos la usan para hacer sus negocios. Y hay hombres que dicen serse pastores, que también la usan, pero para enriquecerse, para hacer grandes templos y vivir bien, y no le funciona. Pero ¿por qué no le funciona? Porque solo es efectiva en un grupo de hombres y mujeres aquí en el planeta Tierra, que se llama la Iglesia de Cristo Jesús, dotada del poder de los altos, que tiene toda la luz verde de hacer uso de su palabra. Gloria a Dios. En la iglesia, Aleluya. cuando un verdadero cristiano agarra la palabra de Dios y la predica, esa palabra va a penetrar, porque la misma palabra dice que es como espada de dos filos que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque en la palabra de Dios hay poder. Es una arma poderosa para la iglesia de Cristo Jesús. Tiene que citar la palabra de Dios. El Señor dice que nosotros le recordemos su palabra. Si tienes problemas con los hijos, tienes que recordar ese texto que está en el libro de los Hechos, es verdad. Cree en el Señor Jesús, dice tu palabra, y serás salvo tú y toda tu casa. Es una palabra. Esa no es palabra suya, es palabra de Dios. Por la palabra de sanidad. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahí está esa palabra. Esa no es su palabra. Eso usted no lo escribió. ¿Me está escuchando? Eso usted no se lo inventó. Usted no cita esa palabra porque esa palabra sea suya. El presidente Trump tiene sus palabras. Esas son las de él. Y mueven hasta cierto punto. Ponen a temblar a personas. Allá en Venezuela tiene alguien ya medio tembloroso, medio asustado, porque le ha mandado ya un mensaje y le ha puesto precio a su cabeza y ya se le quitó la paz del corazón. Simplemente es Trump, un hombre que no tiene pelo en la cabeza, que hace uso de peluca, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene una palabra escrita que le ha dado a la iglesia. Gloria a Dios. Pero nosotros nos asustamos por cuando hables de pelón. Y él no puede usar la palabra porque no es cristiano. Tampoco dijo ser cristiano, pero no lo es. Esa palabra solo la pueden usar los cristianos. La iglesia de Cristo Jesús es una alma poderosa para la iglesia de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que usar la palabra de Dios. Por eso yo estoy hablando del poder de la iglesia. Del poder de la iglesia. Cuando usted hace todo lo que usted hace, lo hace basado en la palabra, usted camina tranquilo. Usted está bajo cobertura. Está usted siguiendo principios que sigue la iglesia de Cristo Jesús. Usted lleva la arma poderosa, la unción del Espíritu Santo de Dios, la protección del Espíritu Santo de Dios, pero lleva una arma poderosa en su mano. Como que dice Efesios 6:10.
Usted lleva el arma poderosa. No me libro, amados hermanos. No me confunda. Usted piensa que yo le estoy diciendo que usted vaya con la Biblia así, con la arma. Está bueno que la lleve, pues, así. No, yo le estoy hablando la palabra impernada en su corazón, incrustada dentro, hasta en sus huesos, en su sangre, y que usted es obediente a ella. Viviendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 1. Conocido de todos nosotros, ¿verdad? Ahí es donde nosotros entendemos. Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por eso yo dije, el poder del Espíritu Santo, como usted camina a la iglesia. Y el verso 3 es clave. Y dijo Dios: sea la luz, y no fue la luz. Y fue. ¿Cómo es que dice? Y fue la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cuando usted sale afuera y mira la claridad, y mira el sol, y mira la luz, Dios lo hizo. Amén. Amén. ¿Cómo lo hizo? La palabra. Dijo una palabra. ¿Qué palabra más poderosa esa? That's right. Esa es una palabra poderosa, amados hermanos. Dijo él: sea la luz, y fue la luz. Y esa palabra que hizo la luz se la dejó a la iglesia. Es lo único. No hay ninguna organización aquí en este planeta Tierra. Listen to me, escúcheme, usted que me mira por las redes sociales. No hay ninguna organización en este planeta Tierra autorizado para que use la palabra de Dios. Solo hay una sola. Se llama la Iglesia de Cristo Jesús. No es Maldonado, no es Maldonado, no es Catch Luna, no, tampoco. La iglesia, la comprada con precio de sangre, es la autorizada a usar uso de la palabra. Gloria a Dios. Esa palabra que dijo: sea la luz, y fue la luz. Es el poder de la iglesia. Es el que rige la iglesia. Pues tenemos que declarar, amados hermanos. Nosotros podemos usar la palabra para este coronavirus. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pidiendo su misericordia. Él dice: pedid y os dará. Buscad. No decrete, amados. No decrete. No, yo ordeno. El pastor Perla ordena. Yo ordeno desde aquí. ¿Yo quién soy para ordenar? ¿Cómo yo le voy a dar? Lo que dice. Imagínese yo ordenándole al que hizo todo, el que hizo el cielo y la tierra, los universos. Yo te ordeno, yo decreto. ¿Qué decreto ni que 8 cuartos? Tus decretos no mueven ni una mosca. Estamos mal, muy mal. Es Cristo Jesús. Él sí puede. Jehová de los ejércitos. Él creó los cielos y la tierra con palabras. Le voy a dar una palabra que está aquí. Segunda de Pedro. Estoy hablando del poder de la iglesia. Del poder de la iglesia. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 5. Miren lo que ahí dice: y estos ignoran voluntariamente que oiga bien, y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra. Lo leo una vez más.
Estoy hablando de una de las armas poderosas que tiene la iglesia. Y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, está hablando el apóstol, están reservados, ¿qué cosa? Por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis que es, ¿verdad? Hasta ahí lo vamos a dejar. Lo que le quería traer, el apóstol Pedro tiene bien claro el poder de la palabra. Está hablando de la venida de Cristo Jesús, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Lo que la gente dice, Cristo no viene, de los tiempos antiguos la gente dice que Cristo viene, y la palabra dice que Cristo viene, pero Cristo no viene. Y el apóstol Pedro le dice, mucho cuidado en ustedes dudar de la palabra. Mucho cuidado en ustedes pensar que la palabra de Dios no tiene poder y que no se cumple. Dice, con cuidado, ustedes ignoran porque quieren ignorar, pero ustedes se dan cuenta que en el principio la tierra que existe fueron creados por la palabra. Y no solo eso, hasta el día de hoy, ese sol que se mira ahí, las estrellas que se miran, el universo que están ahí, solo hay algo que las tiene donde están ahí. Usted dirá, wow, ¿cómo es que se detienen? ¿Cómo es que están? Algo las tiene detenidas. Dicen que la tierra gira como quiere girar y el mar no pasa de su causa y todo está ahí. Todos están obedeciendo a algo, no a los falsos profetas ni los que se dicen llamar apóstoles. Todo eso, el mundo como se mueve, está detenido. Simplemente los árboles y dan las flores año con año, los animales que paren, los animales que tienen que parir, los ríos que dan su agua. Todo lo que se mueve, ese sol que alumbra allá afuera, está alumbrando, y no alumbra simplemente porque quiere alumbrar, alumbra obedeciendo a una sola palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. A la palabra de Dios. Gloria al que vive. Y el apóstol Pedro dice que están reservados por la misma palabra hasta el día que Dios diga otra palabra. El día que Dios diga otra palabra, que se caigan las estrellas, ese día se caen las estrellas. El día que Dios diga que el mar salga de su causa, sale de su causa. Están reservados por la palabra de Dios. Nadie más la detiene. Mira esta famosa pandemia. Nadie la puede detener. Los médicos, con toda la ciencia, todavía no tienen una vacuna. Y están luchando y batallando, buscando alternativas. La gente se está dando cuenta. Y la gente, aunque no es cristiana, están entendiendo y comprendiendo que la iglesia que ahora dice ser la iglesia de Cristo Jesús, se están dando cuenta que lo que predican los cristianos tienen razón y que están en la verdad, y están llegando a entender que hay batallas que no se pelean con la inteligencia humana, sino que se pelean de rodillas, levantando las manos al cielo, al que todo lo puede, al que todo lo conoce, al que por la palabra tiene verdad de las cosas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Nosotros lo sabemos. ¿Desde cuándo nosotros estamos aquí? Yo conocí esto desde 1982. Cuando tengo problemas me voy de rodillas. Aleluya. Cuando no puedo con las deudas me voy de rodillas. Cuando no puedo con los malos caracteres y los malos hábitos me voy de rodillas, porque ni yo mismo puedo. Engañoso el corazón, dice, ¿quién lo pesará? Dios conoce y pesa los corazones. Gloria a Dios. Me voy de rodillas, lo conozco desde que era joven. Muchos de esa gente hoy están levantando las manos, están arrodillando a los presidentes en que sea hipócritamente, están orando al que supuestamente todo lo puede, porque se les acabaron los recursos. Y ahora dicen, bueno, pues vamos, porque esta gente dicen que hay, you know. Aleluya. Pero yo creo que el poder de la iglesia puede curar el coronavirus. Amén. Al que vive.
Por eso hay una responsabilidad sobre nuestros hombros de orar. Quiero cerrar. Hay un punto más ahí, rapidito. La palabra de Dios es un arma poderosa que Dios dejó para la iglesia. Hay otra arma poderosa que la iglesia no ignora. Y no lo estoy diciendo porque la iglesia lo ignore, simplemente para que nosotros nos refresquemos un poco la memoria y seamos amantes de la lectura y estudiemos la palabra. Pero hay un poder más que yo escribí aquí, que fue dado para la iglesia, y la iglesia fue instruida y enseñada cómo debía de vencer y avanzar, y cuando se enfrentara a situaciones difíciles, cómo vencerlas, y es el poder del nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nadie puede usar el nombre de Cristo Jesús que no sea la iglesia de Él. Aunque hayan 4 paredes y un montón de gente, pero si no son la iglesia de Él, si no hacen la voluntad de Él, si no se han arrepentido del corazón, si no se han convertido, si no hacen sus mandamientos, si no se arrodillan, si no cumplen con los requisitos que la iglesia de Cristo Jesús, por más que mencionan el nombre de Cristo Jesús, no va ni fa ni fu, no funciona. Porque la iglesia, el nombre de Cristo Jesús, hay textos bíblicos, es una promesa para la iglesia. Escúcheme. Un día me dijeron a mí, ¿por qué usted cubre a la iglesia con la sangre de Cristo Jesús? Bueno, porque la sangre de Cristo Jesús tiene poder. Porque hay textos bíblicos que pusieron al pueblo de Israel, al espíritu de la muerte andaba ahí. Y se le dio una orden al pueblo de Israel escogido. Nosotros somos el Israel de Dios. Y se le dio una instrucción al pueblo de Israel que agarre un cordero, y la sangre que representaba el cordero era tipo del cordero perfecto, que es Cristo Jesús, y que esa sangre se pusiera en los dinteles de la puerta, y cuando la muerte pasara y mirara la sangre, pasaría de paso. Aleluya, ven, así es. Gloria a Dios. Cuando hay una pandemia, yo le diría al hermano Roberto, váyase de rodillas con sus hijos y cúbralos con la sangre de Cristo Jesús. Que el espíritu del coronavirus pase de paso cuando mire que están cubiertos. Yo lo creo porque la palabra lo dice. Esa es un arma para la iglesia, eso no es para los mundanos, ni para las iglesias que dicen ser y que no son. No, es solo la iglesia de Cristo Jesús lo puede. Es una arma poderosa para la iglesia de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén, aleluya, así es. Es para eso. Porque hay gente que quiere imitar. Hay gente que imita ser cristiano. Ah, sí, yo soy cristiano. Ah, no, sí, yo soy cristiano. Ah, no, sí, yo sí. Ah, no, sí, yo oro. ¿Verdad? Pero allá habían unos que se hicieron pasar por cristianos, ¿verdad? Por cristianos. Y conocían como Pablo hacía. Conocían como Pablo hacía, y llegaron donde un endemoniado y le dijeron: demonio, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que vayas para afuera. Y dicen que esos hombres endemoniados agarraron a esos hombres, los apalearon, y después que los apalearon, los quitaron la ropa y los mandaron en vergüenza desnudos. Porque el nombre de Cristo Jesús solo funciona para la iglesia de Cristo Jesús. Por eso es que miren, de repente alguien puede decir, y a veces esto pasa con los diáconos de familias que llaman y dicen: mire, yo quisiera ungir mi casa. Y para que me vieran por las redes sociales, yo quiero ungir mi casa porque quiero que el Espíritu de Dios esté en mi casa. Pero ¿para qué tú quieres ungir tu casa si tú no te has convertido a Cristo Jesús? Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú sigues cometiendo orgías en tu casa, sigues teniendo los malos hábitos, en mundanalidades, en perdiciones, y tú quieres que y eso para qué, eso es un sacrilegio, ¿cómo que se llama? Eso no funciona de esa manera. Para que yo pedir que unjan mi casa es que yo estoy apartado para Dios. Es como funciona. El ungir una casa de un mundano no funciona para nada. Te lo digo de aquí.
Así que si usted no tiene a Cristo Jesús y quiere que lo unja en su casa, yo creo que la casa de su corazón Amén. es la primera que usted tiene que ungir, sacando todo aquello que no le agrada, reconociendo que usted es pecador, que necesita de Cristo Jesús, entregar su vida a Cristo Jesús y posteriormente hacer una barrida, una limpieza en su casa, sacar todo aquello que no sirve. ¿De qué sirve que yo vaya y pongo aceite en los ventanas y usted tiene todos los CD de Pedro Infante, de Antonio Aguilar, de los reggaetoneros, y ahí en la hora después ni me he salido de ahí, usted está ahí bailando la quebradita con toda la mundanalidad? ¿Y qué estamos haciendo? Perdiendo tiempo. Los diáconos están demasiado ocupados para estar yendo a ungir hogares que la gente no cambia. Amén. Aleluya. Amén. Saludos a la hermana Reina. Se fue el gozo. La hermana Reina llegó. Pero, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Amén. Yeah. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Amén. ¿Cómo es, brother? Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Pero el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder. La palabra del Señor nos enseña, Marcos 16, 17, conocido de nosotros, ¿verdad? Y ahora sí estoy cerrando. Me gusta llevarlo por las palabras, pues estoy hablando del poder de la iglesia. Marcos capítulo 16, verso 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y tiene 2 puntos ahí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Dije que una de las armas poderosas es el nombre de Cristo Jesús de la iglesia. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. De aquí habla de hablar en lengua también, porque esto es largo, ¿verdad? Cuando tú hablas en lengua, es que tú estás en la iglesia de Cristo Jesús, y al hablar en lenguas va a venir por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios te va a bautizar con tu espíritu y te va a tocar y te va a cambiar y va a hacer que tú hables en lengua. Esto no es cuestión que yo vengo y te digo, habla en lengua, habla ahora, habla. Porque somos tan fáciles para seguir gente portadoras de hablar en lengua. Ellas andan en el espíritu para que la gente hable. Habla. Allá fueron 20 bautizados. Habla ahora. Solo suelta, habla. No resista al Espíritu Santo. ¿Y quién puede resistir al Espíritu Santo? ¿Habrá alguien que pueda resistir al Espíritu Santo de Dios? ¿Quién puede resistir? Si es el mismo Espíritu, si solo un ángel dice que a aquellos hombres los dejó ciegos con un ángel, imagina el Espíritu Santo de Dios. Si Ananías y Zafira dice que dice que llegó Ananías, le dice, ¿vendiste en tanto? Le dijo Pedro. Sí, en tanto, Pedro. Le dijo, no me has engañado a mí, engañaste al Espíritu Santo de Dios. Plum, cayó muerto ahí. No resista al Espíritu Santo. Amén. Pero aquí dice la palabra del Señor, en mi nombre hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán en el nombre de Jesús. Por eso cuando tú sales de tu casa, cúbrete con la sangre de Cristo Jesús. Tú le tienes que decir, Señor, soy parte de tu iglesia y voy a salir, y en tu nombre, Señor, me cubro. En tu nombre, Señor Jesús, que si hay accidentes en el camino, que no me toquen. Amén, así es, aleluya. Y si vivieren cosas mortíferas, dice, no les hará daño. Y tomarán en manos serpientes. No ande buscando serpientes usted, ¿ok? Ah, soy cristiano, agarra una serpiente. No agarre porque se lo va a picar. Y se va a morir también. Y se va a morir. Y tenga cuidado, si usted mira un poco de veneno y diga, ¿le puedo comprobar que soy cristiano? Miren aquí lo que está. Tómeselo, y va llegado aquí cuando usted va a caer muerto y se va a morir. Porque no es eso lo que dice la palabra del Señor.
Pero ¿cuántas veces de repente lo habrán querido dañar a usted sin que usted se dé cuenta? A la vez ya algunos de ustedes, cuando usted andaba haciendo la fechería, no le dieron la tomita y esperaban que usted se reventara y se muriera y usted sigue vivo aquí. Porque solo Dios sabe de dónde Dios nos sacó. A ver si no le dieron una tomita, pero usted era criada, Dios lo tenía en su plan cristiano y no le pasó nada. Uno nunca sabe. Y eso habla porque en los tiempos de había serpientes por todos lados. A Pablo lo picó uno. Y ahí quedó demostrado que sí, el que está en Cristo Jesús no se muere, porque a Pablo iba del náufrago, dice, y estaba que se quebraba del frío. Y cuando estaba en la isla de Malta, que se quebraba del frío, empezó a traer hojas verdes y hojas de donde estaba ahí, de los arbustos, para hacer un juego. Y en lo que trajo las ramas, junto a una rama se vino una víbora venenosa de la isla y se le prendió en la mano. Y todos los nativos sabían que era una víbora venenosa y esperaban que cayera muerto, se reventara y se le salieran los ojos. Y dijeron, este hombre escapó del juicio del mar, pero no se va a escapar de esto, y esperaban que cayera. Pero Pablo simplemente se sacudió la mano y dijo, serpiente, no has picado la carne de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Aleluya, poderoso Rey. Es el poder del nombre de Cristo Jesús. Estoy hablando del poder de la iglesia. Por eso si tienes coronavirus y eres un hijo de Dios o una hija de Dios, solo sacúdete de coronavirus. Cúbrete con la sangre de Cristo Jesús, que nada pasará, pero tienes que creerlo, como dice al principio. Y estas señales seguirán a quienes, a los que creen en el nombre, a los que creen y en mi nombre. Gloria a Dios. El nombre de Jesús tiene poder. Filipenses capítulo 2 verso 5. Filipenses capítulo 2 verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Diga todo nombre donde usted se encuentra. Gloria a Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el nombre de Cristo Jesús el que tiene poder. Toda rodilla se tiene que doblar. No hay nada que no se sujete en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay nada. Toda enfermedad se tiene que sujetar. Si lo dice la iglesia. Si lo dicen los hijos de aquel Esteban, como que se llama, no pasa nada. Si lo dicen los otros que se dicen apóstoles, no funciona. Pero la iglesia de Cristo Jesús es una arma poderosa para la iglesia. Así que si tú eres la iglesia de Cristo Jesús, tú tienes esa arma poderosa, el nombre de Cristo Jesús. Cubre a tus hijos con la sangre de Cristo. Cubre a tu esposo con la sangre de Cristo. Cubre a tu esposa con la sangre de Cristo. Cubre tu salud con la sangre de Cristo. Cubre tu finanza con la sangre de Cristo. Cubre tu ciudadanía, tu estadía en este país con la sangre de Cristo. Cubre tu trabajo con la sangre de Cristo. Cubre tu ministerio con la sangre de Cristo. Es un arma poderosa de la iglesia. A la iglesia de este tiempo no se le ha quitado el poder. Sigue dotada del poder de Cristo para cumplir la gran comisión y la misión que se le delegó desde el principio. Mateo 28, versos 16 al 20, y nos vamos para la casa. Es un culto misionero y quise traer esta palabra.
quiero animarlo en medio de todos los tiempos a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Mateo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. La iglesia de este tiempo sigue teniendo el mismo poder, el mismo Espíritu de Dios, el mismo poder de la palabra y el mismo poder de la sangre y el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo nadie la podrá tocar. Satanás querrá hacer algo, pero no podrá, porque es de Cristo. Y Cristo viene por su iglesia. No la puede tocar. Puede acecharla, puede tratar de hacer, pero no puede hacer nada, porque la iglesia de Cristo Jesús es la iglesia de Cristo Jesús. Manténgase firme y haga el trabajo de la gran comisión, que aquí dice en Mateo capítulo 28, Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que no hay nadie que tenga más poder que Cristo Jesús. Y la iglesia, el dueño de la iglesia se llama Cristo Jesús. Iglesia Visión Divina, el dueño de Iglesia Visión Divina, a veces yo cometo el error y dice: ¿por dónde vas? Bueno, eres pastor. Sí, mi iglesia está en Lisbon. Mi iglesia, excuse me. ¿Y dónde está su iglesia? Mi iglesia está en Lisbon. What? Mi iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. ¿Y yo qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? Ni Pedro tan siquiera, ni María, ni los discípulos. Simplemente fueron colaboradores, como dijo Pablo: Apolo regó y yo sembré, pero Cristo da el crecimiento. La iglesia Visión Divina es de Cristo Jesús. Se la compró con su sangre preciosa. El concilio de Dios Pentecostal, Alfa y Omega, no son los pastores los dueños, es Cristo el dueño de la iglesia. Amén. Si los pastores quieren quedar con los templos o los edificios, digo, cada quien hace como quiere. Aleluya. Pero después que la iglesia se haya ido para Cristo, y que miren qué hace con ellos. No, ellos ya no estarán, se van con Cristo también. Así que aleluya. Hay que ver qué hace el anticristo con esos templos. Gloria a Dios. Pero nosotros, que somos el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo Jesús, pertenecemos a Cristo Jesús. Así que cuando alguien venga a quererle hacer daño, a quererlo dañar, usted tranquilo. Usted diga: te estás metiendo con la iglesia de Cristo Jesús. Y si alguien se mete con la iglesia de Cristo Jesús, tiene alguien que pelea y lucha por la iglesia de Cristo. ¿Cómo que dice allá? No es con ejército, dice, Con espada. sino con mi espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Doy gracias a Dios por esta palabra. Espero que esta palabra, ¿verdad?, le ayude un poquito a usted mantenerse más firme, más tranquilo, más confiado, ¿verdad? No pelee las batallas usted sola. Deje que Cristo pelee sus batallas. Obedezca la palabra de Dios y el Señor se va a encargar de darle su victoria. Me siento bendecido de pertenecer a la iglesia de Visión Divina, de ser aquí, ¿verdad?, como dicen, el portador de la palabra. Gloria a Dios. Como decía alguien por ahí, yo solo soy el ñoño, pero el poderoso es el Rey de Reyes y el Gloria a Señor de Dios. Señores. Aleluya. Así que bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Siga firme en el Señor, siga fiel al Señor. La hermana Victoria, ¿verdad?, les estará dando. Ya vamos a levantar las ofrendas aquí. Aquí vemos unos cuantos hermanos que han llegado aquí al templo. Pero antes de levantar la ofrenda, quiero darle, ¿verdad?, un par de
de anuncios. Esta semana que vamos a iniciar, que iniciamos ahora, pues, hoy es lo que llaman allá en la tradición como el domingo de Ramos, que le llaman, ¿verdad? Y esta es la semana que le llaman la Semana Santa, que conmemoran algunas personas lo que es la muerte y la pasión de Cristo y la resurrección de Cristo. Queremos nosotros leer las 7 palabras, darles una enseñanza de las 7 palabras, y lo queremos empezar desde el jueves en adelante. Así que vamos a tener culto desde el jueves, aunque lo hagamos desde los hogares. Verán, vamos a ver cómo lo hacemos. Jueves, viernes, sábado, y yo voy a concluir el domingo. Y hay unos hermanos que mi hermana Victoria creo que les había llamado, no sé si les va a llamar, para darle las palabras que van a estar trayendo. Ya saben que lo hagan desde su casa o lo hagan de aquí de la iglesia, pero quisiera que usted esté pendiente, porque lo vamos a estar dando desde el jueves y que usted pueda ser parte, ¿verdad?, de escuchar lo que significan las 7 palabras. Muy bien, vamos a los que estamos aquí en la iglesia a ponernos de pie.